¿Estaremos preparados completamente para la prueba? Descubrámoslo escuchando el Santo Evangelio que será proclamado a continuación. Pero antes, puestos en pie, cantemos el Aleluya. Jesucristo vino a servir y a dar su vida por la salvación de todos. Busca primero el reino de Dios y su justicia divina. Todas las cosas se te añadirán. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre. Hablarán lenguas nuevas. Cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos, y éstos quedarán sanos. El Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo, y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes, y el Señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación con los milagros que hacían. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Se puede sentar. Tengan todas y todos muy buenos días. Hermanas y hermanos, hoy finalizamos con esta solemne misa, Eucaristía, este triduo en honor a nuestra copatrona Santa Úrsula, que con su vida, con su testimonio, con su ejemplo, también reúne al pueblo de Dios para celebrar esas gracias, esas virtudes y esos dones que el Señor le ha regalado. Y convocándonos ella a la casa del Padre, convocándonos
a esa Eucaristía solemne, también se convierte en esa misionera, se convierte en esa evangelizadora, se convierte en esa hija de Dios que busca atraer a todos y a todas hacia Dios. Ni la Santísima Virgen María se predica a sí misma, ni los mismos ángeles y santos se pueden predicar a sí mismos. Buscan constantemente que al acercarnos a ellos, al tener devoción a ellos o a ellas, también pues podamos ver cómo el Señor ha sido grande con ellos, ha sido amorosos con ellos, les ha bendecido con grandes dones y grandes virtudes, para que viéndolos a ellos también nosotros nos incentivemos a la santidad, nos movamos a ser santos como nuestro Padre Celestial es santo. Pues así los santos y santas de nuestra Iglesia lo han entendido. Buscan vivir la santidad, buscan ser coherentes con el Evangelio, con la palabra de Dios. Por eso son santos y santas, porque han renunciado a vivir para sí mismos, para que sea Cristo realmente quien habite en cada uno de ellos. Eso es la santidad. Y cuando el hombre, cuando el ser humano se niega a sí mismo, busca morir a sí mismo, entonces a veces esa opción por Cristo le lleva también al sufrimiento, le lleva también a la persecución y en algunos momentos también a dar su propia vida, porque también es parte de la coherencia con el Evangelio, dar la vida por Cristo. Y hoy dar la vida por Cristo también significa darla por nuestros hermanos y hermanas, porque como dice la misma palabra de Dios, no podemos decir que amamos a Dios a quien no vemos cuando no amamos a los que sí vemos, que son nuestros hermanos y hermanas. Pues el amor de Dios también se concretiza, también se manifiesta amando al prójimo. Ahí es donde nosotros debemos de manifestarle realmente el amor que le tenemos a Dios. Y amando a Dios y amando a los hermanos, entonces movemos una gran maquinaria, movemos la maquinaria de la evangelización. Y todo aquel que evangeliza, todo aquel que sale de su casa a llevar la palabra, se convierte en un misionero, en una misionera. Y es esto lo que este domingo la Iglesia celebra, el Domingo Mundial de las Misiones. El que todas y todos nosotros nos convirtamos en esos instrumentos en las manos de Dios, instrumentos dóciles para ir y predicar la buena nueva. A veces nosotros pensamos que ser misionero o ser misionera significa dejar su patria, significa dejar su familia. No, hoy también se ha ampliado ese concepto de misión, y la misión comienza desde casa, la evangelización comienza desde la familia. Ahí hay que llevar el Evangelio, y un Evangelio vivo, no un Evangelio muerto. No solamente una Biblia abierta en el Salmo 97 o 91, y ahí está, y la Biblia toda polvosa, o una Biblia en un texto bíblico donde el Señor hace grandes promesas, pero solamente está allí como un adorno. Esa es una letra muerta, es una palabra muerta, porque no ha encontrado todavía un cristiano o una cristiana que la haga vida en su propia vida. Y es eso lo que hoy la Iglesia necesita. Hombres y mujeres que la letra de las Sagradas Escrituras, que allí se encuentran encerradas, pues
que también la gente la pueda leer en nuestra vida, porque somos un evangelio viviente, porque llevamos la palabra de Dios no solamente en nuestros labios, sino también en nuestro corazón y en nuestras propias obras. Y la iglesia, hermanas y hermanos, desde su origen ha sido misionera. Desde el momento en que el arcángel Gabriel anunció a la Santísima Virgen María que ella sería la madre del Mesías, del Salvador, María, llevando a su hijo Jesús en su vientre, comenzó entonces a evangelizar, comenzó a compartirlo, a entregarlo a la humanidad, entregarlo a todos los hombres y mujeres, comenzando por su prima Santa Isabel. Y aquel niño que llevaba Isabel en su vientre también se llenó del Espíritu Santo. El ser misionero, hermanas y hermanos, significa no quedarse con nada, absolutamente con nada de lo que el Señor haya compartido con cada uno de nosotros. Ser misionero significa entregarlo todo, darlo todo, ofrecerlo todo. Y ese todo significa también entregar la verdad. Y esa verdad es Cristo. No es mi verdad, no es mi propia predicación. Es lo que el Señor me ha revelado, es lo que el Señor ha hecho en mí y que ahora yo lo tengo que compartir con el resto de la comunidad. Eso es ser misionero. Y ser misionero en casa, en el trabajo, en el estudio, con los amigos, con las amigas, con todos aquellos y aquellas que estén a nuestro alrededor. Nosotros aquí en la iglesia utilizamos no incienso del corriente, usamos incienso de rosas para que huela aún más rico. Pues nosotros tenemos que tener la fragancia de Cristo. ¿Y qué es tener la fragancia de Cristo? ¿Oler a incienso? ¿O oler a incienso de rosas? No. Nuestra fragancia tiene que ser la de Cristo Jesús. Que cuando nosotros pasemos, que en el lugar donde nosotros estemos, que aquellas personas que nos oigan, más que encontrarse con nosotros, se encuentren con el Señor. A mí me gusta mucho siempre poner el ejemplo de los vitrales de las grandes catedrales, muy hermosos, pero ¿para qué sirven esos vitrales? Un poco para dar recogimiento a las personas que llegan a hacer oración a esos santos lugares. Otro, para que no toda la luz solar entre a través de los vidrios y la gente pueda estar incómoda. Pues, pero nuestra vida no puede ser como un vitral de una catedral. Nuestra vida, nuestra persona, nuestra existencia tiene que ser como un vidrio transparente. ¿Para qué? Para que todos dejemos pasar, hacer traslucir el rostro de Cristo. Esa es la responsabilidad también de un misionero. Llevar la presencia de Dios a todos los lugares. Llevar la palabra de Dios hecha vida en su propia vida a todos los lugares y a todos los hombres y mujeres. Ser un misionero significa desgastarse como va desgastándose las candelas que están sobre el altar, pero que lucen una luz alegre, pero que al final se desgastan. Así tiene que ser también nuestra vida como misioneros. Desgastarse ante la presencia de Cristo, desgastarse por amor a Cristo, a los hermanos y hermanas. Ser un misionero significa llevar, como María entonces también, la buena nueva, ser un instrumento, un transporte que utilice el Señor para tocar el corazón de aquel que tiene hambre, de aquel que tiene sed. Hoy, hermanas y hermanos, urge
hombres y mujeres que también quieran ser misioneros. Desde su realidad, el casado como casado, el soltero como soltero, el consagrado como consagrado. Pero urge que en todo lugar donde haya un cristiano católico, se haya convertido también en un cristiano católico misionero, misionera. Que lleve la palabra de Dios, que transmita la palabra de Dios, que revele la palabra de Dios. Porque una bendición que tiene un misionero o una misionera es ser sal y luz. Porque le va a dar sabor a la vida de aquel que siente que su vida no tiene ningún sentido, ningún valor. Luz, porque llegará a iluminar, a alegrar, a fortalecer la fe del hermano, de la hermana. Este año, en el que el Santo Padre ha declarado el año de la fe, mis hermanas y hermanos, también nosotros tomemos esta invitación a ser misioneros y misioneras, agregando también que debo de crecer en mi fe, que debo de fortalecer mi fe, porque es eso lo que el misionero comparte, su fe, además de la palabra de Dios, lo que él ha creído, lo que él ha vivido, lo que él ha sufrido, pero que también ha encontrado en medio de ese sufrimiento la presencia de Dios, la compañía de Dios, la fortaleza del Señor. El misionero no se calla nada, todo lo comparte, sus alegrías y su tristeza, pero también comparte de sus tristezas esa presencia amorosa que el Padre siempre ha tenido con él o con ella, para que otras y otros que sufren no se sientan nunca solos, sino con la certeza de que Dios siempre va a estar a su lado. Hermanas y hermanos, tenemos el envío de ir y de predicar el Evangelio, porque así como Jesús invitó a sus discípulos a ir de dos en dos, así como Jesús les envió a predicar la palabra de Dios, a irlos bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, también a nosotros se nos envía con esa misma autoridad. Ir y hacer discípulos míos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que nosotros también bauticemos a muchas y a muchos con nuestro testimonio de vida. Que nosotros bauticemos a muchos del amor que nosotros decimos tenerle a Dios, pues, pero que se vea también en nuestras obras, amando aún hasta aquel o aquella que nos hace daño. Hermanos y hermanas, nosotros estamos llamados, como dijo una vez el Papa Juan Pablo II, a construir esta civilización del amor. Que nosotros comencemos por casa, a construir un hogar de amor, una familia de amor, un lugar de trabajo de amor, un lugar de estudio de amor, para que convirtamos a El Salvador en un país no solamente de paz, sino también un país donde se puedan amar los unos a los otros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.